Bienvenidos al módulo 6, políticas de mantenimiento. Mi nombre es Juncosa José. En este momento me acompañan los colegas Casarrubia Carlos, Chado César, Mejías Pablo, Núñez Richard. Vamos a tratar el tema políticas de mantenimiento. Sobre los conceptos básicos, vamos a hablar sobre una selección de políticas para el mantenimiento predictivo, preventivo, proactivo y correctivo. Y vamos a manejar y tocar el tema de lo que son los tiempos óptimos para lo que es la reparación. Dentro de los conceptos básicos que vamos a tocar y vamos a manejar durante, podemos decir, el concepto de lo que es un mantenimiento. ¿Qué es un mantenimiento? Bueno, un mantenimiento no es más que tomar las acciones que sean necesarias, las acciones que necesitemos con el objeto de preservar un artículo, un equipo, una maquinaria, o restaurarlo de una manera para que tenga una vida de útil mucho mayor. Estas acciones incluyen la combinación de acciones técnicas y administrativas correspondientes. Eso sería como un consejo general, pero tenemos nosotros aquí lo que es la Comisión Venezolana de Normas Industriales, que nos da un concepto o maneja un concepto a través de la norma COVENIN número 3049-93, la cual cito textualmente. Ella nos dice, es un conjunto de actividades programadas y planificadas que permite conservar o restablecer un sistema productivo a un estado específico para que pueda cumplir un servicio determinado. Entonces podemos observar que, bueno, tenemos una norma que nos regula esta información, este concepto sobre lo que es el mantenimiento. Entre otros conceptos que vamos a manejar, tenemos el concepto de lo que es la mantenibilidad. ¿Qué es la mantenibilidad? ¿Qué es mantener un equipo? Bueno, básicamente la probabilidad que un equipo pueda ser reparado en un determinado tiempo, en un tiempo determinado, cuando esas actividades de mantenimiento son ejecutadas de acuerdo a procedimientos que ya están preestablecidos, es decir, que ya están enmarcados y están enfocados para realizar esa actividad. Otro de los conceptos que vamos a manejar es lo que es la disponibilidad. ¿Qué tanto está disponible o en qué momento está disponible un equipo? El concepto nos indica que es la probabilidad que un sistema, subsistema o equipo esté disponible para su uso durante un tiempo calendario dado, es decir, un periodo de tiempo. Y como tercer concepto, vamos a ver lo que es la confiabilidad. ¿Qué tan confiable es ese equipo? ¿Cuál tan confiable es la operación del equipo? Y la definimos como la probabilidad que un equipo no falle mientras está operando, mientras está ejecutando su actividad. Y eso también va a estar determinado durante un tiempo. Ok, fíjense algo. Me parece muy interesante englobar estos tres conceptos: mantenibilidad, disponibilidad y confiabilidad. Esto nos lleva a lo que es el análisis RAM, por sus siglas en inglés. Análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Son siglas en inglés. Es un estudio proactivo de diagnóstico de la disponibilidad y el factor de un proceso de producción para un periodo determinado de tiempo. ¿Verdad que se engloba de manera perfecta estos tres conceptos en una sola lámina? Ok, continuamos con los conceptos. Y tenemos el concepto de equipo, que es un conjunto total de máquinas que son necesarias para cumplir un objetivo. El accesorio
bueno, son todos aquellos que son parte del equipo, ¿okay? Forman parte de la maquinaria, del sistema, formando un complemento. Es definido como un producto o un subproducto básico que vamos a tener dentro de nuestros equipos. Y los componentes, bueno, son piezas, ya son elementos que ya están ensamblados, que constituyen parte de lo que es la maquinaria del equipo. Ahora, bueno, continuando con los conceptos, viene lo que es el fallo. El fallo, bueno, es el cese, la actitud de un elemento cuando para realizar una función requerida. Esto es como decir el, ¿sabes? El corte final. Con cosa. Luego viene la avería, que es siendo el daño o rotura, que impide que, el funcionamiento del mecanismo, o ya sea una red de distribución, y esto es, interrumpe el proceso natural del equipo. La construcción de averías puede llevar a un fallo. Siguiente. Cosa. Y bueno, la inspección que son esos exámenes que siempre estamos realizando los operadores, bueno, los encargados de los procesos para evaluar que todo lo que se establece como puntos importantes durante la vida útil del equipo esté operando, esté eh, llevando un curso natural, donde la idea es determinar que si hay algo que no esté dentro de sus funciones, pueda hacer su mantenimiento adecuado. Casarrubia, adelante. El cuerpo humano con una máquina, pues sería, en este caso se refería a ejercitarse hasta que el músculo no pueda más, hasta el fallo sería. Correcto, sí, sí, es adecuado, bueno, que bueno, ejercitando, cuando ya tu músculo no puede más, ocurre una, ¿sabes? No puedes continuar, pero si tú continúas dándole fallos, puedes hacer que el músculo no, ¿sabes? No pueda hacer más ejercicios. Continuamos, John Cosa. Caeríamos en la avería. Caeríamos en la avería. Acá tengamos un buen ejemplo. Sin duda es como nuestro ciclo de vida, pues. Pongamos aquí las máquinas en mejores condiciones posibles para que este equipo dure el mayor tiempo posible. Ya. Bueno, continuamos con los conceptos del parámetro, esa variable, esos puntos que uno va chequeando esa temperatura, así como temperatura, velocidad, siempre va determinado con el equipo, esos datos que nos ayudan dentro de la inspección a determinar cómo está con su vida, lleva su consecución. Adelante, John Cosa. Ajá, el pronóstico, una vez que uno recoge datos, hace una inspección, uno ya puede tener hacer un análisis de qué pudiese ser, para uno predecir la condición de los equipos. Y eso es importante porque eso te lo va a desencadenar lo que hemos dicho, inspección y parámetros. La siguiente concepto, John Cosa. Y lo que es el ciclo de vida. El ciclo de vida es esos estados inicial, desarrollo y final, por lo que un equipo, una maquinaria, un sistema atraviesa durante su periodo de vida. De hecho, bueno, Pablo hace segundos hablar del ciclo de vida, y no, quizás aquí era a lo que él buscaba sintetizar, que el ciclo de vida siempre es garantía o es fundamental en los equipos, y es hacia donde va el mantenimiento. El mantenimiento se dirige a buscar que el ciclo de vida de los equipos, de la maquinaria, sea lo más prolongado posible. Continuamos. Vamos con las políticas de mantenimiento. Las políticas de mantenimiento también son importantes. En la siguiente lámina hay un cosa. Porque, ¿qué ocurre? Las empresas y las compañías, o cuando van a crear sus políticas, tienen que definir de forma clara hacia dónde se dirigen, qué buscan, cuál es su objetivo, misión, visión. Entonces, bueno, aquí tenemos, como decía, estos tres elementos básicos. Número uno son los lineamientos para lograr los objetivos del mantenimiento. Son muy importantes. La número dos, el conjunto de actividades programadas, planificadas, que permiten conservar un sistema de forma productiva en un tiempo específico para cumplir un servicio determinado. Y la número tres, esa declaración escrita, desarrollada por el equipo dentro de la organización, donde establecen los estándares, el compromiso para así encauzar
a su entorno. La siguiente. Y bueno, la finalidad de las políticas de mantenimiento es eso, establecer un compromiso, una orientación, una visión, donde el compromiso vendría siendo esa articulación con las intenciones, donde se direcciona la visión hacia el mantenimiento. Luego viene una orientación donde se establecen estrategias, actividades, para que las personas duden, tengan menos tiempo de tomar una decisión, y finalmente lo que es la visión, que nos proporciona esa línea a seguir para las actividades del mantenimiento. Sí, bueno, aquí en esta visión, bueno, podemos hablar sobre lo que es la importancia de las políticas para enmarcar los mantenimientos dentro de las compañías. Y no es más que, bueno, prevenir y evitar accidentes laborales, aumentando así lo que es la seguridad para las personas que intervienen en todo lo que es el proceso productivo de las empresas. ¿Okay? Bien, continuamos. Ok, aquí no tenemos el ámbito de política de mantenimiento. Las políticas de mantenimiento generalmente, todas estas políticas cuando se establece su finalidad, lo que hemos hablado anteriormente, deben incluir los siguientes puntos para poder garantizar de que los puntos estén comprometidos. Uno es la identificación del objetivo, sea eso la seguridad, la confiabilidad, la funcionalidad, la tranquilidad y la preservación de la inversión. Claro, porque claro está que todo lo que se invierta, todos los costos o gastos asociados a la empresa van a ser importantes a la hora de que la política de mantenimiento sea seleccionada. Identificar la combinación óptima de mantenimiento para alcanzar los objetivos y gestionar el riesgo. Los riesgos siempre hay que buscar minimizarlos o, bueno, dependiendo del ámbito que desee perseguir la compañía, para minimizar los riesgos. Hay que también establecer un esquema de estrategia donde todo esté claro, esquematizar cuál sería el camino a seguir. Luego vienen los indicadores claves, que son unos puntos importantísimos, lo que en inglés es las siglas KPI, donde te van a indicar cómo va. Los indicadores se comparan con lo que se estableció como objetivo, y luego ahí tú puedes establecer cómo va, si hay que hacer un esfuerzo mayor, o sea, aplicas Pareto ¿sabes? Para tener una idea más clara de lo que viene. Y luego viene establecer objetivos para todos los niveles de trabajo pendientes del mantenimiento diferido. Recuerden que las políticas van hacia todo un esquema de trabajadores, y no es nada más a nivel gerencial. A nivel gerencial tiene que mover los mecanismos para que todo lo que es el sistema trabaje de forma organizada y armónica. El siguiente, John Costa. Siguiendo los ámbitos, bueno, hay que establecer un estándar objetivo para el rendimiento de los activos y los niveles de servicio. Se debe articular la tolerancia de la organización al riesgo que surge de los activos fallidos. Obviamente, si la organización va a tener fallas, las personas tienen que tener una fase de adaptabilidad para seguir adelante, y no decir, bueno, falló y votamos y seguimos. No, hay que determinar cuánto podemos fallar. Establecer las prioridades de la reparación para no hacer gastos no necesarios. De los mismos indicadores de los parámetros de indicación, tenemos que seleccionar esos que se utilizarán para medir la calidad del programa. A su vez, tenemos que alinear esas estrategias, esos activos, para que lo que se espera, eso que se estableció, sea alcanzado. Y por último, establecer un marco para el desarrollo de la estrategia de mantenimiento. Casarrubia. Cabe acotar aquí que la idea es ir acercándonos a los Key Performance Indicators, indicadores clave de rendimiento, en virtud de ir midiendo la calidad del programa de mantenimiento que se está haciendo. Si vemos que nos estamos alejando, pues definitivamente esto sería un mal indicador, que no estamos logrando los objetivos. Correctamente. Seguimos adelante. Bueno, aquí tenemos los pasos para desarrollar una política de mantenimiento. Bueno, antes del desarrollo de la política de mantenimiento,
establecer la antigüedad de los activos, los tipos de activos, el registro, los perfiles. Una vez conocido la antigüedad de todos estos equipos, hay que evaluar qué requerimientos tiene, ya sea por parte de los fabricantes o de los stakeholders, y bueno, poder llegar a un estándar de cuidado y tolerancia y riesgo, como lo mencioné en los ámbitos. Luego, durante el desarrollo de la política, hay que determinar el mantenimiento adecuado de los activos para así escribir una declaración política que todo el mundo pueda adherirse. Y finalmente, hay que comunicar a todas las partes interesadas cuáles serían esas políticas definidas para que exista una adopción de las partes y no haya diversas opiniones, para luego ser revisadas de forma periódica y, de ser necesario, aplicar un cambio al proceso. Ok. Dentro de los principios de la gestión en relación con la política de mantenimiento, aquí incluimos algunos. El número 1 sería, asegurarse de que la política se divulgue a todas las partes, ya sea propietario, niveles gerenciales, nivel medio, nivel que está en contacto con el cliente, o dependiendo de los niveles de gerencia, todos en su nivel deben conocerlo. Tiene que haber un monitoreo para entender cómo está el programa de mantenimiento en su desarrollo. Hay que establecer procedimientos para que esas revisiones, esos monitoreos que se establecieron como principio, se hagan de forma periódica y la política se refine. Y número 4, hay que asegurarse de que el presupuesto del mantenimiento sea adecuado. O sea, no vamos a tener un presupuesto bajo para algo muy grande. Entonces tenemos que adecuar, esto es importante, hay que adecuar los fondos de la compañía, los fondos que se tiene para cubrir con ese mantenimiento, porque si mi fondo no es suficiente, el mantenimiento no lo voy a poder cumplir. Siguiente lámina. Ok, tenemos aquí los tipos de política de mantenimiento. Son los tipos básicos, lo que es la correctiva, aquellas que cuando ocurre una avería que afectan de manera importante, cuando se hace el reemplazo de la pieza, del equipo, del proceso. Las preventivas, que son aquellas medidas que se hacen de forma organizada donde se establecen servicios técnicos para lograr evitar la aparición de averías. Y la tercera, que sería la política predictiva, basada en la detención de los defectos en etapas tempranas, para tomar medidas necesarias que se anticipen a los fallos. Estos se fundamentan en diagnósticos, en lo que hablamos de la inspección, para evitar interrumpir el proceso natural del equipo. Casarrubia. Que trajeron una máquinas de hidroblástico con unas políticas de mantenimiento de un fabricante ya preestablecidas. Sin embargo, lo que vino a prelar a última hora, después de por supuesto pasar por la experiencia de los mantenimientos, lo que vino a prelar por encima de las políticas ya preestablecidas por el fabricante, buen fabricante, que vinieron a ser incluidas dentro de las políticas de mantenimiento de la empresa para ese tipo de equipos. Pues al final del día lo que vino a prelar fue la experiencia de los usuarios que utilizaban la máquina, y se hicieron, al final se hicieron correcciones en cuanto a las políticas preventivas con esta máquina, en virtud de que el enfoque preferido para gestionar activos. Entonces se dieron cuenta pues que definitivamente lo que el manual decía estaba incompleto desde el punto de vista de la experiencia. Ciertas cosas. De esta manera, reducir su frecuencia, reducir la seriedad a esta máquina y la subsecuente enmienda a las políticas
mantenimiento preventivo. Listo, sí, correcto, es así. Si hay un equipo o si una maquinaria que se está generando unas dificultades, la compañía puede modificar sus políticas en base a la experiencia. Siguiente lámina. Bueno, disculpen, hay un fallo técnico, no sé por dónde me escucharon. Bueno, no, estamos aquí en las políticas y acciones de mantenimiento. Esto es aquí colocamos un esquema donde se hace, no, o sea, es la repetición de lo mismo. O sea, de corrección, tienes una falla, haces una reparación. El preventivo, te basas en su uso, en su tiempo, en lo que te dice el fabricante y realizas una reparación, un reemplazo. Y por último, el predictivo, que basado en la detección o basado en su condición del día a día, producto de las inspecciones, producto de estar en contacto con el equipo y entenderlo y conocerlo, haces una reparación a tiempo. Siguiente lámina. Disculpen. Richard, muchas gracias. Diste un preámbulo adecuado para esta nueva sección del tema, como es las políticas de mantenimiento. ¿Ok? Inicialmente comentaste sobre los tipos de política y sobre las acciones dependiendo del tipo de mantenimiento. Ahora bien, conocido ya este tema, es importante adentrarnos en la selección de las políticas para el mantenimiento, dependiendo del mismo, si es predictivo, preventivo, proactivo o correctivo. Preguntémonos ahora, ¿quién o quiénes definen las políticas de mantenimiento? Las políticas comunican a los empleados y gerentes lo que se espera de ellos. Por lo tanto, aumentan las probabilidades de la debida ejecución de la estrategia. Lo que acaba de comentar Richard anteriormente, la debida ejecución de las estrategias. Esto es organización, alta gerencia, media gerencia y gerencia baja. ¿Verdad? Se sientan las bases para el control administrativo, permiten la coordinación a lo largo y ancho de las unidades de la organización. Se dan cuenta que todo se va relacionando, conceptos, con estrategias, con políticas, ¿verdad? De tal manera que disminuyen la cantidad de tiempo que los gerentes dedican a tomar las decisiones. Si yo reduzco tiempo, reduzco costos. Aclaran quién hará el trabajo, propiciando que se delegue la toma de decisiones a los niveles administrativos adecuados. ¿Ok? De tal manera, ¿por qué evaluar y controlar las políticas de mantenimiento? Sencillamente, dime. Bueno, con relación a la lámina pasada, no sé si Juncosa puede, yo decía el ejemplo que fue que en virtud de esta pregunta, ¿quiénes definen las políticas de mantenimiento? En este tipo de la máquina de hidroblasting que comentábamos ya traía unas políticas de mantenimiento preestablecidas que fueron incluidas dentro de las políticas de mantenimiento de la empresa. Sin embargo, fue el usuario final quien las definió, y al final del día terminaron corrigiéndose e incluidas las correcciones de esta política con su máquina de hidroblasting. Correcto. Muy acertada esa intervención, porque fíjate que cuando evaluamos o cuando incluimos una política de mantenimiento, debe llevar o te habla de unir las políticas de mantenimiento del equipo con las de la empresa como tal. Entonces, de allí se define o se toma una decisión final de cómo se va a incluir esa política determinada de mantenimiento. Gracias, Carlos. Evaluar y controlar las políticas de mantenimiento. Sencillamente porque se necesita saber cuán eficiente es la aplicación de esta política, lo que acaba de comentar Carlos segundos atrás.
la política de mantenimiento que sea planificado para el entorno productivo de la empresa. Todo se va a mover en cuanto al entorno productivo de la empresa. Esta información permite actuar de forma rápida y precisa sobre los factores débiles en nuestro mantenimiento. Una buena política para controlar y evaluar la gestión de mantenimiento de la empresa resulta en implantación, estudio y análisis de un paquete de indicadores. Ahora bien, ¿cómo seleccionar una adecuada estrategia? Esto lo hacemos mediante un plan de operaciones. ¿Qué significa esto? El tipo de estrategia de mantenimiento seleccionada debe depender de la naturaleza del equipo. Importante, la naturaleza del equipo. No es lo mismo realizar un plan de mantenimiento para una caldera, si nos vamos al ámbito laboral de la marina mercante, de un buque, realizar mantenimiento a las calderas que realizar mantenimiento a los ventiladores del sistema de gas inerte o a las válvulas de presión y vacío de los tanques de carga de un tanquero. Entonces, la naturaleza de la maquinaria es importante para yo realizar este plan de operaciones. Disponibilidad de los repuestos, tamaño y naturaleza de la organización, tecnología disponible. Richard lo comentaba anterior, esta cuestión de la parte monetaria en cuanto al tamaño de la naturaleza. La tecnología con la que cuento a bordo. Hagamos un pequeño ejemplo. Hay que fabricar una pieza. Cuento con un torno en mi workshop cuando me encuentro a bordo. Sí, bueno, podemos fabricar. No podemos fabricar, hay que hacer una mediación con la compañía para solicitar el repuesto. Y la política de mantenimiento de la organización, comentado anteriormente por Carlos, muy puntual esa intervención. Política de mantenimiento de la organización, políticas de mantenimiento del equipo como tal. Fíjense algo, en este año 2022 se realizó o se englobó un plan de mantenimiento en 5 pasos que te decían definir objetivos y prioridades. El paso para crear un plan de mantenimiento es definir el objetivo final. Fíjense esto, el primer paso es definir el objetivo final. Hacer un inventario de activos y una lista de tareas. Gestionar prioridades, crear los KPIs. Richard nos los explicó anteriormente, lo que son los KPIs para el plan de mantenimiento preventivo. Y por último, revisar y mejorar. Recordando que los indicadores claves de desempeño, KPI por sus siglas en inglés, son todas esas variables, factores y unidades de medida para generar una estrategia de marketing. Pablo. Sí, con lo que tú comentas, Machado, es importante que, bueno, que todo lo que son los equipos y los presupuestos van a aportar o aportará un importante ideas al momento de que elijamos las estrategias a implementar en lo que son todos estos procesos de mantenimiento. Ok, entrando en detalle con mi compañero Machado, en cuanto a la selección de las políticas de mantenimiento, en esta lámina reflejamos lo que son los objetivos generales, cómo se atacan. Principalmente, la estrategia de mantenimiento debe de seleccionarse de acuerdo con las actividades comerciales y de producción. Bien, esto significa que la estrategia de mantenimiento afectará la dinámica del proceso de producción. Bien, los objetivos de producción y mantenimiento están fundamentalmente conectados. En el otro punto, los objetivos de producción y mantenimiento también deben ser con los objetivos generales de la empresa. Para poder elegir esta estrategia de mantenimiento, se debe de adaptar y enfocar en cuanto a lo que es la visión de la empresa, su negocio y sus activos. Que es necesario desarrollar alguna estrategia de mantenimiento. ¿Qué se debe de cambiar? Pues dentro de la filosofía del mantenimiento, el cambio debe de aceptarse como un paso relevante
Pues el proceso de la estrategia de mantenimiento comienza con la declaración de la filosofía del mantenimiento, que es establecer el rol de funcionamiento dentro de la empresa y el enfoque recomendado para cumplirla. La estrategia de mantenimiento puede sonar como una hoja de ruta que permite e influye alternativas, es decir, que permanecer flexible para toda prueba que pueda cambiar la situación empresarial. La hoja de ruta se puede crear en función del análisis y de las observaciones de evaluación corporativa. Siguiente lámina. Algunas políticas, vamos a ir más específico porque a bordo, sin duda, en el sistema de gestión están integradas políticas de mantenimiento, pero están básicamente orientadas a lo que es el dique, a la sociedad clasificadora. Pues aquí encontramos unas políticas de mantenimiento más detalladas, como lo es contestar interrogantes del tamaño y extensión de la facilidad del mantenimiento. Los supervisores deben de tener un grupo de tamaño suficientemente grande al momento requerido. Es más específico esta política. Lo que hagan los mecánicos es problema del supervisor. La administración debe velar a largo plazo por los costos de mantenimiento y que estén a nivel razonable. Evitar el contrato de empresas foráneas, o sea, tratar de solucionar los problemas con los recursos que tenemos a bordo. Tener contacto con los servicios especializados con máquinas especiales. Es muy importante contar con el plan y el manual del fabricante, recomendaciones del equipo. Dividir ciertos mantenimientos en temporadas bajas. En caso, por ejemplo, digamos, un crucero, en temporadas bajas es que cuando se van a realizar el mantenimiento, los mantenimientos mayores. El reemplazo de equipos y máquinas en tiempos oportunos. Esto responde a lo primero, que es contestar interrogantes del tamaño y extensión de las facilidades del mantenimiento. Saber qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y en qué tiempo se va a determinar esto. Este punto importante, antes de evaluar una reparación, bien sea por el mantenimiento correctivo o preventivo, se debe contar con 2 o más repuestos en stock, bien sean componentes. Esto que está acá hace énfasis en ciertas empresas que tienen como política y en su departamento hacen desconfianza de ciertos componentes, en este caso, porque durante la instalación posiblemente tengan errores. A la hora de realizar una intervención sobre una máquina industrial, bien sea por una modificación o un mantenimiento, un montaje, instalación de la misma, es indispensable el conocimiento y técnica de estas partes que se están instalando, dado que este personaje, este ingeniero, se enfrentará sin duda a unos trabajos multidisciplinarios, lo que va a requerir muchas destrezas y dominios en las técnicas que sean requeridas. Hago énfasis aquí porque muchos repuestos durante las instalaciones, durante el reemplazo, se pueden partir, no tienen el mismo acople, no encajan perfectamente como el anterior. La mayoría de las máquinas están diseñadas para realizar tareas específicas. Si son correctos, sus partes pueden romperse. Estos problemas se pueden resolver siguiendo procedimientos detallados y una formación adecuada. Hablando de selección de políticas de mantenimiento, en esta actualidad muchas organizaciones implementan sistemas de mantenimiento de avanzada. Sin embargo, podemos realizar valoraciones, podemos conocer realmente cuál sistema se ajusta mejor a estas características y condiciones que posee la entidad. Sin embargo, leyendo informaciones de mantenimiento en línea, por ejemplo, nos dice un autor como Mora Gutiérrez, Céspedes Hernández y Troya Jorge, en 2016, han planteado numerosas opiniones relacionadas con la selección de la filosofía del mantenimiento.
estas a ser aplicadas a nivel de la empresa. ¿Qué quiero decir aquí? Pues que los mismos coinciden en primer lugar con un criterio de selección. Están influenciados con numerosas variables, algunas de las cuales son difíciles de cuantificar, como los métodos cuantitativos que proporcionan una herramienta y toma decisiones en este tipo. Un mantenimiento bien diseñado, como principio, debe adecuarse a las características de cada máquina, así como los participantes de la empresa. Y por último, para finalizar, podemos contar con una estrategia de mantenimiento personalizada que debe ser única para cada empresa. Esto implica que debemos de considerar todos los aspectos relevantes del tema antes de diseñar e implementar una estrategia. Estos factores deben incluir las necesidades y características de la empresa. Dándole paso a mi compañero. Bueno, quería agregar algo antes de dejar atrás la política de mantenimiento, y es que durante la investigación también me encontré que en el 2015 la Universidad de Eindhoven hizo una investigación acerca de las políticas de mantenimiento de algunas industrias, de la industria marítima, y se dio cuenta de algo que no mencionamos antes, es que ellos expresaban claramente de que la seguridad de sus tripulantes era factor importante en la selección. Y eso, bueno, quizás en la vida real no va, o sea, es así porque de hecho todo va dirigido hacia la seguridad, pero que lo haga mención en la política es muy importante y hace énfasis de que lo que hacemos nosotros a bordo es de suma importancia para la compañía. Claro está que en la vida real o sea, no va tan de la mano, pero yo creo que obviamente mi experiencia con muchas compañías no es dilatada, pero estoy seguro de que si la Universidad de Eindhoven consiguió esta información, es que habrá compañías que es determinante pues la seguridad del tripulante. Casarrubia. El audio. Sí, disculpa, gracias, Richard. Yo quería acotar porque fresquito me meto aquí en el Twitter de Man Energy Solution. Y fíjense ustedes, dice aquí que la MAN enmienda sus políticas de mantenimiento en virtud de las nuevas cambios en base ¿cómo es que? En base a estos combustibles no contaminantes, ¿sí? Los biofuels que llaman. Los biofuels que llaman, sí. Pero fíjate tú, si ellos, que son líderes en la industria, Correcto. hacen esos cambios en su política cada rato, nosotros no debemos tener miedo a efectuar ningún cambio que nosotros consideremos oportuno como expertos y como operadores que somos. No debemos tenerle miedo a emitir alguna opinión que lleve a un cambio en las políticas de mantenimiento, cualquiera que sea, preventivo, cualquiera que sea, porque estamos definitivamente en primera línea y somos nosotros los que ejecutamos las acciones. De esta manera, fíjate tú, si estos monstruos cada rato están haciendo cambio en sus políticas de gestión, porque están evolucionando, porque están sobre la marcha, de igual manera uno también puede emitir opiniones que conlleven a esos cambios. Ok. Entonces continuamos ahí con los tiempos óptimos para reparación. Sí, bueno, adelante, y un cosa. Siguiente lámina. Vamos a entrar aquí en tiempo óptimo para la reparación. Fíjense ustedes, hemos hablado aquí del ciclo de vida cuando hablábamos de los conceptos iniciales. Y es que durante el ciclo de vida de un activo, nosotros como gestores de mantenimiento, vamos a ir tomando decisiones que definitivamente van a impactar en el desempeño y la rentabilidad que un equipo representa para un proceso. De tal manera que, como vemos aquí en la lámina, existen etapas en la vida de un equipo. Y estas etapas es el patrón más prominente.
es el patrón más prominente del ciclo de vida de un equipo, donde en inicial va a tener una mortalidad infantil y los tipos de fallas son decrecientes. Luego entra en su operación normal, aquí el periodo aleatoria, y finalmente ya cuando envejece, cuando el desgaste, la desincorporación, el ciclo de falla va a ser creciente. Entonces, por ahí tenía yo a César Machado. Dime César. Ok. Quisiera hacer una intervención. Hablaste Adelante. de vida útil, hablaste de parámetros. Sí, adelante César. Me parece acorde comentar que la vida útil de un buque, esto claro, hablando específicamente en nuestro ámbito laboral como oficiales de la Marina Mercante, la vida útil de un buque es de unos 25 a 30 años. El coste de su mantenimiento y los seguros hacen que un buque ya no sea rentable. También traigo esta palabra rentabilidad, la comentaste ahorita al hablar de la curva de la bañera. Ya no es rentable en funcionamiento, ¿ok? Es entonces cuando llega la parte final de su vida y su valor pasa a ser las toneladas de acero que componen se reduce exclusivamente a esto. O sea, Carlos. Gracias por tu aporte, César. Sí, bueno, como bien lo dijiste, este patrón lo describen comúnmente los equipos. Se describe en la curva de la bañera, en inglés la vamos a conseguir como la Bathtub Curve. Sin embargo, pudiesen existir equipos que se salen de estos patrones, que se salen de la media. Y fíjense ustedes en la lámina que tenemos a la derecha de nuestras pantallas, puede haber un equipo con un patrón B que tenga desde inicio un periodo de fallas constante y luego pase a un periodo de fallas creciente. Fíjense ustedes el patrón D, si lo estamos viendo aquí, el patrón D, un periodo de fallas creciente acelerado seguido de un periodo de fallas constante. ¿Sí? Puede pasar como el patrón E, que el periodo de fallas de principio a fin es constante, o bien el patrón F, un periodo de fallas decreciente, luego un periodo de fallas constante en su vida normal hasta que el equipo, digamos, se desincorpora. Vamos a pasar a la siguiente lámina, John Cosa. Es muy importante definir el intervalo óptimo de la frecuencia de mantenimiento. En virtud de esto, es indispensable machacar nuevamente, esto es un término que se ha machacado presentación tras presentación, que lo que es disponibilidad y confiabilidad, y que el mantenimiento preventivo se lleva a cabo para asegurar la disponibilidad y la confiabilidad de un equipo, que como ya dijimos, son probabilidades. Disponibilidad, hay que repetirlo, perdón, es la probabilidad que un equipo funcione siempre que usted lo necesite. Me decía Machado que tenía una máquina de hidroblasting que trabajaba 8 horas, pero que definitivamente nunca estaba disponible. Esa máquina seguramente no era confiable tampoco, que es la probabilidad de que esa máquina funcione para lo cual funcione en su tiempo misión, que cumpla su misión. Vamos a la siguiente lámina. Sí. Estos dos conceptos se llevan a cabo a través de lo que son indicadores de mantenimiento, que son dos de los indicadores de mantenimiento más importantes. Vamos a describirlo aquí rápidamente: el MTTR y el MTBF por sus siglas en inglés. El MTTR, Time to Repair, va a representar el tiempo medio necesario para reparar. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, en la figura verde que tenemos aquí, la figura de fondo verde, una línea de tiempo. Estas líneas azules, que es TTR1, TTR2, TTR3, TTR-SUM, van a ser tiempos de reparación. Desde que el activo, desde que el equipo para de funcionar, el operario viene, repara y el equipo funciona nuevamente. Todos esos intervalos de tiempo se van a sumar
y se van a dividir entre el número de reparaciones y nos va a dar el MTTR. Esa máquina de Aeroblasting que me comentaba Machado, fíjense ustedes, comenzaba a trabajar a las 8. Me decía Machado que hasta las 16, son 8 horas. Pero de 8 horas, la máquina trabajaba 2. Ella duraba para 6 horas en reparación. 6 horas en reparación. Esta métrica hay que mantenerla baja. El MTTR de un equipo hay que mantenerlo bajo. Esta máquina definitivamente tenía un MTTR alto que da cuenta de su disponibilidad. Esta máquina no estaba disponible. Imagínense ustedes, de 8 horas, Machado duraba 6 horas en reparación. Por el amor de Cristo. Y esto también da cuenta de cómo responde una organización. Machado, estaban respondiendo bastante lento ahí a la reparación. Fuera por la razón que era, razones válidas, pero el MTTR indicaba, sin yo haber estado ahí, me indica que la organización estaba respondiendo lentamente a las reparaciones y que la máquina no la tenía disponible definitivamente. La otra métrica es el MTBF. Vamos a la siguiente. Machado quiere intervenir ahí. Adelante, Machado, ¿cómo no? Bueno, acotando que la máquina realmente no tenía confiabilidad y evidentemente su disponibilidad era sumamente baja. Bueno, confiabilidad, muy bien, Machado, llegaste al punto donde la confiabilidad viene dado por el MTBF, Machado. Fíjate tú, esta máquina duraba 2 horas en operación. Bueno, el MTBF viene a ser la sumatoria de esos tiempos cuando estuvo en operación, al revés. Y esta métrica, al contrario de la otra, hay que mantenerla alta, porque son la sumatoria de los tiempos de esos pequeños periodos de tiempo cuando tu máquina estuvo operando. La vas a dividir entre el número de paradas y te va a dar el MTBF. Definitivamente el MTBF de tu máquina es sumamente bajo. Y esto da cuenta, sí, esto da cuenta de cuán confiable y de cuán disponible era. Y me lo estás diciendo tú, la máquina, definitivamente, ¿qué trabajabas tú? 2 horas diarias con esa máquina, ¿no? Esa máquina había que desincorporarla. Entonces, seguimos en cosa. Casarrubia, para acotar aquí un momento. ¿Cómo no, Mejía? Adelante. Esto que tú estás diciendo del MTBF y toda la explicación sobre el Water Blast. Vamos atrás, Yucos. Ajá, dígame, Pablo. Sin duda, bueno, esto lo que nos indica, bueno, ¿qué hace falta allí? El análisis de fallo es importante que se debe determinar aquí. Para eso existe el programa de mantenimiento óptico y también depende del conocimiento del índice de fallos. Para esto que lo que acabas de mencionar, es importante ver que, o sea, vuelvo y hago énfasis en lo que es el análisis de fallos, lo que está ocurriendo con esta máquina. Es posible conocer el comportamiento total de este equipo, pues, qué es lo que está pasando para tener un tiempo óptimo mayor y que dure mayor tiempo trabajando que teniendo la falla, mayor tiempo pasan reparándolo, pues. Eso era lo que quería acotar. Y otra cosa ahí que no mencionamos es que aquí, si tú tienes varios equipos, puedes también determinar si el factor humano te está fallando, si el factor humano está capacitado para resolver las fallas, porque si tú ves que en tus equipos, en varios barcos está todo bien y uno te falla más, y dices, bueno, hay que indagar, y ese indagar puede llevarte a cómo esté tu tripulación certificada o lista para atender esas fallas. Correcto, Bueno, correcto. bueno, Estuve a bordo cuando cuando yo llegué a bordo, ya la máquina tenía 6 meses, por lo menos este Water Blast que me pasó también. Y tuvimos que estar llamando quién fue que la recibió, que si le dieron alguna inducción o algo, porque de verdad que lo que acaba de mencionar Humphrey es demasiado importante. Quizás es un error humano, no sepa la manipulación correcta del equipo, pero yo investigando, luego pude notar que el manual estaba bastante desfasado, no era directo, era algo básico. Inclusive cuando hice la solicitud de mantenimiento de partes para tenerlos en stock, también
fue una complicación muchísimo mayor. Bueno, sí. También, fíjate tú lo que decía Richard, en acotación también sumando lo que dice Pablo, pues Pablo me dice que durante las reparaciones, pues el superintendente llamaba y por qué demoraban tanto, qué estaba pasando ahí. Pero bueno, definitivamente el tiempo para la reparación estaba tomando más después del que definitivamente debería. Entonces, seguimos adelante, Junco. Fíjense ustedes, cuando decidimos seguir operando, cuando decidimos mantener la curva costos anuales versus frecuencia de mantenimiento que les presento acá, ¿sí? Vamos a fijar nuestra mirada en la curva azul, que va a representar la tarea planeada. Sí, correcto, gracias. Tarea planeada. Vemos que a medida que se incrementa la frecuencia de mantenimiento, la tarea de mantenerla, los costos de mantenerla disminuyen. Y a medida que yo mantengo, paso por 1, 2, 3, 4, 5, 6, frecuencia de mantenimiento, los costos asociados pues bajan. Sin embargo, en la curva roja nos muestra el riesgo de no realizarla. Eso, la curva roja. ¿Ok? Vemos cómo se incrementa a medida que se prolonga la ejecución de la tarea. Pues el riesgo de la máquina de hidroblasting, el costo se incrementó definitivamente porque se prolongó la tarea de mantenerla. El punto de equilibrio económico de ellas dos sería la curva roja con la curva azul, muy bien, y ese sería el punto de equilibrio económico, muy bien ahí, gracias. La sumatoria de estas dos curvas nos va a dar la curva amarilla, cuyo punto más bajo va a representar la frecuencia óptima para llevar a cabo el mantenimiento. Aquí en este punto, Machado, es donde teníamos que hacer mantenimiento. Si usted lo hace antes, si el mantenimiento se hace antes, pues estará incurriendo en gastos adicionales, ¿sí? Y en costos elevados por hacerla antes de que lo requiera. Si lo hace después, usted va a incrementar el riesgo, vas a incurrir en pérdida debido al riesgo de exposición de la máquina por operarla sin mantenerla. ¿Vamos a calcular esta gráfica? No, esta gráfica debe estar en los manuales, lo importante es saberla interpretar. Entonces, bueno, yo creo que con esto vamos a concluir. Sí, bueno, luego de eso que se ha planteado durante este tema de políticas de mantenimiento, bueno, podemos concluir que el mantenimiento de los equipos, las infraestructuras y las herramientas y la maquinaria es de suma importancia para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades empresariales, y en el caso de nosotros, pues, que estemos a bordo pues, de los equipos, el mantenimiento de los equipos a bordo. Esto representa inversión que a mediano o largo plazo, bueno, va a acarrear ganancias, siempre y cuando lo hagamos en el momento establecido, pues en el momento preciso para el buen funcionamiento de estos equipos. El empresario que invierte, pues va a revertir en mejoras en su producción. No solo eso, sino que también va a ahorrar en la parte que representa un trabajador sano e índices de accidentabilidad bajo. El mantenimiento va a representar un arma importante en lo que es la seguridad laboral, ya que un gran porcentaje de los accidentes son causados por desperfectos en los equipos que pueden ser prevenidos. Otra de las causas de los accidentes que podemos mencionar es la utilización de herramientas no acordes a las necesarias para realizar las actividades. Muchas veces vemos que hasta en nuestras propias casas no conseguimos un destornillador y bueno, utilizamos un cuchillo para
apretar o desapretar lo que es un tornillo, una tuerca. También tenemos dentro de las conclusiones, bueno, que hay que mantener las áreas y los ambientes de trabajo en un adecuado orden, limpieza, con una buena iluminación, que son parte de lo que es el mantenimiento preventivo en lo que son los sitios de trabajo. Mientras tengamos ordenados nuestros equipos, sabemos dónde localizarlos. Mientras tengamos las áreas limpias, vamos a evitar posibles incidentes o accidentes. Y bueno, y áreas iluminadas para una buena visibilidad correspondiente a estas áreas. El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado para esto. Es decir, podemos tener una visualización, una persona a bordo observa, ejemplo, estamos en cubierta, vemos una válvula que está con un pequeño derrame, un goteo, pues bueno, posiblemente pase el camarero, el pinche o cualquier otra persona que no es del área, que existe ese goteo. Bueno, parte del mantenimiento es informar eso que está sucediendo para que el personal encargado pues realice las reparaciones y el mantenimiento correspondiente. El trabajador debe estar concientizado a mantener en buenas condiciones los equipos. Es importante que todos nosotros, los que laboramos a bordo, también los que en tierra, pues esto es en general, debemos tener en buenas condiciones los equipos, las herramientas y la maquinaria. Esto nos va a permitir una mayor responsabilidad del trabajador y prevenir todo lo que son los accidentes e incidentes a bordo. Bueno, con esto damos por concluido nuestra presentación. Le damos gracias por su atención. Gracias a todos. Y gracias a todos los que vieron o están presentes en este video, a todos los colegas que nos acompañaron. Recuerden darle like. Acuérdense darle like para que Manito observen, manito arriba observando nuestros videos. Dándole gracias a los integrantes de este grupo, el compañero y colega Richard Humphrey, César Machado, Casarrubia y el colega Pablo Mejía. Bueno, muchísimas gracias y que pasen. No olviden darle like. Hasta luego, muchachos. Un placer Like, compartir manito arriba. estos saberes. Pues, un buen día.